Ya, muy buenas tardes, queridos. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro de Conversemos con Vocación. En esta ocasión estamos con un gran psicólogo deportivo, profesor también, que ha aportado bastante al deporte, a la educación, llamado Rodrigo Caguas. Y bueno, este encuentro es para poder compartir con él, saber cuáles son sus perspectivas, enseñarnos un poco de su experiencia y básicamente el objetivo es poder bajar todo lo que es la ciencia al cotidiano y en especial lo que nos quiere entregar hoy en día al profesor con toda bondad sobre la calidad de la salud mental. Entonces, bueno, para comenzar, primero que todo le doy la bienvenida, profesor. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, pues, el agradecido somos nosotros, que de alguna forma tú abras el espacio para esta divulgación, que creo que siempre es importante para compartir, para debatir, para intercambiar, para transmitir experiencias, etcétera. Así que, al contrario, el agradecido a ti, Gabriel, por abrir estos espacios. Muchas gracias, profesor. Entonces, bueno, comenzamos un poco haciendo hincapié a la profesión que tiene el profesor Rodrigo Caguas y su experiencia. En resumen, el profesor Rodrigo Caguas es psicólogo de la Universidad Andrés Bello. Luego hizo un magíster en Medicina y Ciencias del Deporte de la Universidad Mayor. Pasó nuevamente al máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte en España. También en España hizo una especialidad en coaching deportivo. Y ahí comenzó su gran trayectoria con diversos equipos de fútbol, de las selecciones famosas, como Higgins, la Universidad de Chile, Rangers. También ha trabajado con mucho, con running, con las maratones, con triatletas, bueno, muchos deportes de alto rendimiento, tanto colectivo como individual. Actualmente es docente de diversos magíster en la UNAP, en la Andrés Bello, en la Universidad Mayor de Santiago, y también tiene tres libros que ha compartido, que tengo uno de ellos que es muy bueno. Tiene, bueno, el nuevo es Psicología y Deporte, Experiencia Chilena, Maratón y Running, Claves Psicológicas, Entrena tu mente para la maratón, que justamente conocí físicamente al profesor con ese libro en el tiempo cuando hacía investigación con el profesor Rodrigo Daniel Riquelme, que estaba sufriendo bastante con toda la exigencia. Yo lo escuchaba bastante a él hablar de usted, de lo bueno que era, de lo profesional y la calidad humana que tenía con todo lo que tenía relación con la psicología y bajar toda esta información, hacerlo simple. Entonces, en ese tiempo lo conocí cuando supe que iba a hacer, recuerdo, un taller allá en Las Condes y promocionando su libro, no dudé, participé y fue bastante bueno. Entonces, desde ahí que lo sigo y siempre con la mentalidad de que en algún momento me encantaría entrevistarla, así como fue con Carlos Saavedra en su momento, en el futuro otros profesionales. Así que muy contento y muchas gracias por este espacio, profesor. No, pues, al contrario, a disposición, absolutamente. Muchas gracias. Bueno, comenzando con la primera pregunta, em, ¿cómo fue su inicio con esta vocación, con esta pasión? ¿Cómo se fue alimentando sobre la psicología deportiva y cuáles fueron sus principales desafíos en la trayectoria? A ver, mira, rápidamente comentarte, yo estudié psicología para dedicarme al deporte, algo que a veces no es tan habitual en las carreras, que uno como que se meta a una carrera y inmediatamente ya sepa desde el primer día, literalmente el primer día yo ya sabía que me quería dedicar al deporte, porque ya había investigado previamente, en esa época no había tanta información como hoy día, de que el factor mental empezaba a ser un factor que empezaba a ser más o menos estudiado, más o menos observado, etcétera, pero también un poco por la experiencia de ver deportistas en Chile que aparentemente andaban muy bien y que justo cuando competían algo les pasaba y no rendían bien. Entonces yo entendía que había un tema psicológico. Y en ese momento en Chile, por lo menos, existían solo dos psicólogos deportivos. Entonces, evidentemente era un área que no había mucho con quien apoyarse y era un área que había poca exploración. Pero así todo, creo que esto lo he comentado yo en otros podcasts y qué sé yo, si tuviera que volver a elegir nuevamente, no dudaría ni un minuto en volver a escoger esta línea de desarrollo y esta carrera, porque creo que es tremendamente necesaria, a pesar de que hoy día ya en Chile hay más de 200 psicólogos funcionando, algunos más dedicados, otros no tanto. Estamos con un número muy distinto al que cuando comenzamos,
pero sin duda es algo tremendamente importante. Entonces ese fue un poco el comienzo, eh, pensando un poquito en observando lo que pasaba en el país, que creo que era una necesidad, y segundo porque me pasaba que yo en algún momento intenté ser deportista y claro, no funcionó, y claro, después con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad el tema también pasaba por algo mental. Entonces dije, bueno, aquí hay algo que efectivamente se puede trabajar. Genial, genial. Y profesor, con respecto, pasando a la siguiente pregunta, conectando con su vocación, ¿cómo ha observado esta dinámica sobre, bueno, las ciencias, tanto también en la educación? El aspecto socioemocional es muy valioso para el desarrollo y para potenciar las capacidades humanas, tanto en deportistas de alto rendimiento como en diferentes personas. Y el ambiente socioemocional, para describirlo en pocas palabras, es la conectividad que tiene uno con el ambiente, con donde vive, las personas con las que se relaciona, cómo se desenvuelve. Bueno, en los deportistas de alto rendimiento se basa mucho en el tema de la nutrición, de la actividad física y actualmente con la psicología. Entonces, basado en toda esta área, ¿cuáles serían cómo se desarrolla el deportista de alto rendimiento y cómo podemos bajar esa información al cotidiano sobre estas habilidades? Y hay personas que son muy resilientes y son bastante exitosos, independiente del estado de donde está. Pueden venir de poblaciones, de lugares súper complejos. Entonces, de pronto no tienen todo este ambiente, esta necesidad, o perdón, este justamente ambiente socioemocional donde se potencian las capacidades, pero aún así florecen. Entonces, ¿cuál serían las cualidades de estas personas según usted lo que ha observado o lo que ha podido estudiar? A ver, yo creo que lo que tenemos que pensar es que, primero, cada deportista es totalmente individual y distinto. Un poco la simbiología que nosotros ocupamos, un poquito, es que el cerebro finalmente es como un árbol. No existe ningún cerebro igual que otro, así como no existe ningún árbol igual que otro. Entonces, teniendo claro esto, es muy importante que hoy día el trabajo hacia el alto rendimiento ya no es, vamos a hacer esto con todos, vamos a trabajar de esta forma con todos, vamos a aplicar tal metodología con todos, sino que es un poco más a individualizar y a entender que cada uno es distinto, sobre todo porque el mundo fue cambiando, evidentemente, y muy bueno, hacia la aceptación de las diversidades características, de la neurodivergencia. O sea, hay tantas cosas que en el fondo fueron cambiando y que hacen que finalmente miremos a este deportista como un ser individual, pero con un deportista de alto rendimiento que no tiene muchas características tan distintas a nosotros. Lo que pasa es que ellos se dedican a algo que en el fondo son evaluados por no una persona o dos personas o tres personas, sino que a veces por miles de personas. Tal vez ahí es donde está la diferencia. Entonces, evidentemente, ahí es donde tenemos que trabajar mucho en la idea de que ellos comprendan que finalmente el alto rendimiento implica desarrollar ciertas habilidades tal vez un poco mayores que el resto de la población. Habilidades, por ejemplo, de gestionar mejor las emociones, gestionar mejor la ansiedad, de trabajar con procesos de focalización más exactos, desarrollar el trabajo en equipo, que ya hoy día por la neurociencia sabemos que nuestro cerebro no tiene una tendencia natural al trabajo en equipo, sino que es algo que hay que ir construyendo. El tema de los liderazgos también es algo que hoy día sabemos que es algo que se construye. Entonces, en definitiva, ellos tienen claro que son personas iguales, pero que necesitan desarrollar ciertas características un poco más distintas para poder eh, eh, ser, ser más exitosos tal vez en en sus labores. Entonces, cada persona de forma voluntaria va buscando estas aristas que van conectando con una persona básicamente exitosa, van conectando con las cualidades del éxito para llegar a este punto. Y sobre todo porque habría que pensar que los deportes también requieren características distintas. O sea, pensemos por ejemplo en Francisca Croeto, tiro al vuelo, ¿no es cierto? Ella claramente es un deporte muy individual donde no tiene una rival, no tiene una oposición. Ella compite contra un plato que sale volando a cierta distancia, ¿no es cierto? Y velocidad. Entonces, evidentemente, hay ciertos deportes que requieren ciertas habilidades. Por ejemplo, ella, a diferencia de un tenista,
debe desarrollar mucho más la focalización y mucho más el autodiálogo. Porque si imagínate ella tuviera un autodiálogo muy negativo, probablemente le habría afectado mucho más. Entonces, claramente hay deportes que también van marcando ciertas habilidades a desarrollar que otros. ¿Para qué estamos con en el análisis, por ejemplo, los deportes colectivos, donde la variable de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, etcétera, de trabajar en torno a un objetivo colectivo o a una meta común, es más importante que en otros deportes que son más individuales? Comprendo que sí. Y con respecto a esta dinámica de cada deportista de alto rendimiento, actualmente se está utilizando bastante la meditación sobre la visualización creativa. Es un estilo de meditación muy poderosa que se aplica tanto en deportistas de alto rendimiento como en empresas, en la FBI, bueno, en un montón de lugares que comprendieron como el poder de esto, pero ¿cómo lo podemos bajar al cotidiano, a la salud mental cotidiana y cuáles son los principales, cuál es la estructura de esta visualización creativa? ¿Cuáles son sus características para aquellos que no conocen esta meditación tan poderosa? ¿Y qué tanto impacta en el cerebro? Bueno, a ver, partamos por decir que en general la técnica de visualización, que es esto de visualizar cosas que no están en este momento presentes, o sea, yo puedo visualizar, por ejemplo, un partido que jugué el fin de semana pasado, o visualizar algo que voy a hacer mañana. Es en el fondo recrear o crear alguna experiencia que en este momento no estoy viviendo. Eso es visualización. Esta técnica tiene más de 40 años, tal vez un poco más, no sabría precisarlo exactamente, pero es muy antigua. Pero lo interesante de esto es que esta técnica que nosotros entregábamos a los deportistas y que por ahí eh, los deportistas nos referían como algo que les servía, que les facilitaba, qué sé yo, hoy día tiene una gran contrapartida desde el punto de vista de las neurociencias. O sea, fueron las neurociencias las que dijeron, ojo, funciona la visualización por esto. Y la neurociencia pudo demostrar que cada vez que un deportista visualiza algo, la zona del cerebro que se activa es exactamente la misma que se activa cuando está ejecutando la acción. Entonces, hoy día algo que hacíamos de manera muy intuitiva, con algo de aspecto de cientificidad, por decirlo, hoy día es plenamente probado. Y lo otro es que viene después el tema del mindfulness, que este biólogo molecular, John Kabat-Zinn, que fue a ver a los budistas y dijo, oye, esto algo tiene interesante, y dijo, lo vamos a llevar al occidente. Entonces, en el fondo, todas estas técnicas se van combinando, ¿no es cierto? Esta meditación o mindfulness que se van combinando un poco con la visualización y van generando eso. Hoy día, no hay ninguna herramienta que tenga más evidencia científica que el mindfulness. O sea, si alguien dice, mira, yo quiero lograr que mi cabeza tenga más posibilidad de funcionar de esta forma, qué sé yo, mindfulness. Yo quiero, mira, manejar mejor un poquito el tema de mis pensamientos, porque estoy pensando mucho en lo que va a pasar, mindfulness. Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que yo rumeo mucho, yo me quedo pegado en el error, mindfulness. O sea, hoy día esta técnica tiene mucha evidencia científica. Entonces, cuando se va en el fondo juntando o fusionando con otras herramientas que ya están, que llevan más tiempo, como la visualización, o sea, la meditación lleva mucho más tiempo que la visualización. Lo que pasa es que el mindfulness como propiamente tal, que es la técnica que, vuelvo a insistir, John Kabat-Zinn en el fondo aplicó o adaptó más bien al occidente, van dando buenos resultados. Entonces, de ahí es donde viene toda esta visualización que en general, por lo menos en el alto rendimiento y en el deporte, nos ayuda mucho a preparar al deportista para la competencia. Ahora, en términos de salud mental, lo que tenemos que decir es que hoy día las emociones son mucho, pero muchísimo más importantes de lo que pensamos. O sea, partamos con la idea de que hoy día más del 90% de nuestras decisiones cotidianas o decisiones más profundas son tomadas por el sistema límbico del cerebro. Por lo tanto, las emociones están mucho más presentes de lo que pensamos. Entonces, también aquí viene una fuerza importante de saber cómo integramos las emociones. Y ahí yo recomiendo a personas que me preguntan sobre las emociones o de estos temas de salud mental, que indaguen la teoría de Lisa Feldman Barrett, esta doctora norteamericana,
que elaboró una teoría muy nueva de las emociones, que es la teoría construccionista de las emociones, que básicamente plantea que las emociones no surgen por lo que nos pasa, sino que surgen por la interpretación que le damos acerca de lo que nos pasa. Entonces, en definitiva, lo que plantea esta teoría, y con esto cierro un poco la idea, somos nosotros los que diseñamos y construimos nuestras propias emociones. Por lo tanto, nosotros somos capaces de poder gestionar mucho más, de poder modificar, de poder generar ciertas emociones mucho más de lo que pensamos. Interesante, porque hay muchas terapias que inclusive cuando entran como un estado de hipnosis, de meditación o conversan con el paciente, vuelven hacia atrás para poder resignificar las cosas y darle una emoción distinta, como integrar la sabiduría de lo que Absolutamente. ocurrió. Y en este Bueno, lo que caso, plantea, sí, perdón, no, no se dale preocupe. nomás. En este caso, proyectar la visualización, cómo poder enfrentarme o qué estado emocional puedo tener ante esta dificultad con el jefe, con un promedio, con un 7 o cualquier tipo de trabajo, va operando en el cerebro una resignificación mayor, evitando este miedo o el rechazo o el sentimiento de culpa o todo lo que conlleva enfrentarse a desafíos grandes. Bueno, justamente la base de esta teoría es que plantea que en general nosotros tenemos que ser capaces de poder reinterpretar lo que nos pasa, porque muchas veces estas emociones o las experiencias nos van a afectar en lo que viene. Entonces, si yo, por ejemplo, jugué un partido muy malo, y me quedo con que el partido fue negativo, fue malo, que todo me resultó mal y qué sé yo, claro, esa experiencia, esa emoción asociada a esa experiencia, indudablemente sí o sí me va a afectar en lo que viene, lo que sigue. Entonces ahí es donde dentro de esta teoría también se plantea la importancia de reinterpretar las cosas, decir, a ver, pero fijémonos en qué cosas buenas también pude hacer. Fijémonos también, a ver, ¿por qué yo estuve transitado por esta emoción? ¿Qué fue lo que me sucedió? Ah, porque estaba pensando esto. Entonces, procesos de metacognición, de detenernos a pensar en lo que estamos pensando, también nos ayuda mucho a poder reinterpretar los hechos. Y cuando nosotros reinterpretamos los hechos, tenemos más posibilidades de poder gestionar mejor esa emoción en el futuro. Herramienta más poderosa porque es muy común darle una repetición continua y uno entra en un bucle emocional sobre la misma experiencia y se queda con esa materia, se queda con esa experiencia y transita por muchos años hasta la enfermedad. Entonces, darle esa vuelta de, ya, pero ¿cómo podemos resignificar esto en una dirección completamente diferente? Y bueno, terminando con la última pregunta sobre esta reflexión justamente de resignificar las cosas, en, en el sistema educativo se ve bastante, por lo que observé como profe de educación física, que nuestra área nos enseña mucho, se enfatiza bastante sobre la gestión emocional o conceptos que diferencien sobre sentimientos, emociones. Entonces, encontré esta palabra o la integré, no recuerdo mucho dónde la encontré, sobre la analfabetización emocional. Entonces, Correcto. Elsa con- Punset habla mucho de eso, ¿ah? Elsa Punset, una gran divulgadora, hija de Edward Punset, que durante muchos años, perdona que te haya interrumpido, pero no, solamente no se para preocupe, sí, sumar es eso. una conversación, Eh, sí, sí. sí, por supuesto. Eh, Edward Punset desarrolló durante muchos años en la televisión española, en el canal estatal español, un programa que se llamaba Redes, muy bueno, que yo creo que para mí fue como la punta de Mm, lanza de hablar de todos estos temas, de liderazgo, de neurociencia, de inteligencia mm. emocional, de todo lo que se estaba investigando. Fue muy pionero en ir a buscar a los científicos que estaban investigando sobre ciertas temáticas. Y ella continuó con la posta, porque Edward lamentablemente falleció en pleno periodo de pandemia, no por pandemia, sino que por un tema de cáncer, y siguió Elsa Punset con su divulgación. Y ella es una excelente divulgadora y ella habla mucho en sus libros de la alfabetización emocional. Maravilloso. Sí, encontré muy pertinente la proyección de entregar esta herramienta como una base para el sistema educativo. Y bueno, Mm. hace 2 años justamente he estado compartiendo esta información en una base de datos de muchos colegios. Ya tengo de todo Chile, ahora me faltan todos los correos para poder compartir de forma gratuita toda esta información y todo este conocimiento, donde se entrega justamente aprender a diferenciar emoción, sentimiento, estado de ánimo, rasgos de personalidad, para conceptualizar lo que nos ocurre en nuestro mundo interno, porque son demasiados los sentimientos, las conexiones, el mapa mental que una persona debe tener para poder gestionar de forma madura y sabia
los enfrentamientos cotidianos. Entonces, actualmente, por ejemplo, en la educación física se agregó una hora más de ejercicio físico, pero también podría ser pertinente poder, a través del juego, enseñar todo esto sobre la emocionalidad y cómo poder potenciarla. ¿Cómo, cómo ve usted el sistema educativo con respecto a la gestión emocional? ¿Cuáles son las otras herramientas que podríamos enseñarle a los estudiantes, a los profesores? ¿Cómo podríamos capacitarlos? O sea, yo siento por la experiencia, por ejemplo, que tengo con mis hijos, que una de ellas está en el jardín y otro ya en el colegio, que hoy día se habla mucho más de las emociones en los distintos establecimientos educacionales, ¿vale? Pero me parece que todavía es insuficiente. O sea, ellos ya saben en este momento, por ejemplo, definir cuándo es alegría, cuándo es tristeza, em, y por lo tanto, creo que hoy día funciona, en cierto modo ya hay un avance en ese sentido, pero me parece fundamental porque aquí son tres cosas las que yo siento que son muy importantes. Primero, conocer acerca de las emociones, que es lo que siento que hoy día se está dando, ¿ok? O sea, hoy día se habla más de las emociones en el sistema educacional que antes, de todas maneras. O sea, ni pensar cuando tuvimos nosotros en el colegio donde hablar de las emociones, aparte, perdón, y con esto quiero simplemente no detenerme, pero también comentar que lo que se nos enseñó con respecto a las emociones era una teoría muy antigua que está totalmente hoy día obsoleta, que son las emociones básicas, que incluso el autor, Paul Ekman, se sabe que hoy día ocultó información que, en, que en el fondo no validaba su Mm, teoría. Entonces, fuimos muy mal aprendidos de que las emociones son universales y nada. Bueno. Por eso creo que es muy importante insistir en esta nueva teoría que creo que es bastante más científica porque en el fondo estudia de cómo se producen las emociones en el cerebro. Pero aparte de eso, segundo tema, conocer nuestras propias emociones. Y ahí es donde creo que todavía falta mucho en la educación, porque podemos hablar de las emociones, nosotros podemos hablar de las emociones, pero no reconocer nuestras propias emociones. Y el tercer elemento es aprender herramientas para poder gestionar las emociones. Entonces creo que de los tres llevamos recién una, todavía nos faltan dos tercios. Estamos un sí, poquito atrasados. estamos levemente atrasados. Sí, más hoy en día con esta... eh, eh, hay muchas redes sociales, mucho videojuego, mucha hipersexualización, muchos estímulos en los jóvenes, adultos, niños que provocan muchos desbalances. Hay aumento en la violencia escolar, un montón de cosas que van provocando una inestabilidad. Entonces, aprender a direccionar nuestra mente puede ser un puntapié inicial para poder también desarrollar nuestra capacidad humana. Entonces, es muy interesante cómo podemos conectar tanto la visualización creativa, la alfabetización emocional, el ambiente, cómo podemos desarrollarlo. Es, ¿Usted considera importante poder también tener un tiempo donde se enfatice emociones positivas, por ejemplo, un estado de gratitud? Por lo que comprendo, hay investigaciones que avalan que hay un estilo de meditación que se llama Meta, Loved and Kindness, que es una meditación de compasión, donde la persona siente amor. Y eso también provoca neurogénesis, neuroplasticidad, un montón de beneficios en el cuerpo. Entonces, ¿cómo ve enfatizar en las emociones positivas, pero sin que se vuelva como una positividad tóxica de que no, todo estará bien, ser positivo, etcétera? ¿Cómo podemos como Claro. buscar el equilibrio? Mira, es interesante, tres cosas rápidamente que te comento con respecto a esto. Lo primero es que efectivamente el concepto de la autocompasión, por ejemplo, que es un concepto que también está muy presente en el mindfulness, en la técnica mindfulness, claro, inicialmente uno lo podría comprender como algo que no es tan bueno, porque tú dices, no, tú tienes que ser como compasivo contigo y perdonarte. No, no, no. La autocompasión, en el fondo, tiene mucho que ver con esta posibilidad de decirse, a ver, hoy día no fue un día bueno, pero está bien. Mm, No fue bueno porque a lo mejor tuve dificultades, porque a lo mejor no recibí una buena noticia, porque en el fondo tuve dificultades. Entonces, entenderse y comprender que a veces tenemos la posibilidad de fallar, de no ser tan exitosos como todos buscan, ¿no? O sea, creo que es una idea que va muy de la mano de tratar de ir cambiando esta idea del exitismo propio de ciertas culturas que nos decían, por ejemplo, la cultura norteamericana, que el mm. exitismo de las personas, el dinero, todo eso. Entonces hoy día ya estamos hablando que en realidad, a ver, hay días buenos, hay que saber qué cosas podemos mejorar y ahí hay un concepto de coaching que es el feed forward, que es muy bueno, que habla un poco de
¿qué cosa haría distinta yo mañana? ¿Qué cosa distinta haría yo la próxima vez que me toque esto? Entonces, tiene que ver con el concepto de autocompasión. Lo segundo, comentarte que de la teoría de Lisa Feldman Barrett, de la teoría construccionista de las emociones, ella plantea básicamente que las emociones no son positivas ni negativas. Todas son positivas, todas nos sirven. Es decir, la tristeza, que puede ser, por ejemplo, una emoción muy buena, muy pacificadora, muy movilizadora, puede ser muy positiva también. Lo que ella dice es que finalmente las emociones son o placenteras o displacenteras, nos generan placer o displacer, pero que todas pueden ser positivas, ¿vale? Y lo que justamente ella plantea es que en definitiva las emociones finalmente hay que tratar de gestionarlas porque cualquier tipo de emoción, ya sean emociones placenteras o displacenteras en altos niveles de intensidad, nos va a afectar. Y lo voy a dar en un ejemplo típico del fútbol, para que se entienda bien. Equipo de fútbol, ¿no es cierto? Equipo que está tratando de empatar el partido, empatar, minuto 90 empata el partido. Minuto 90 descuento, ya había un indicador de descuento y el equipo empata. Todos salen a celebrar, eufóricos, todos se tiran, la típica decisión. Reinicia el partido y viene el 2-1 de nuevo del otro equipo. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Claro, la euforia, la alegría desbordante, esta emoción placentera en altos niveles de intensidad les impidió que pudieran volver con el foco puesto en lo que tenía que pasar en los últimos minutos. Entonces, lo que sabemos es que todas las emociones con altos niveles de intensidad pueden afectarnos, ¿vale? Entonces, no hay emoción positiva ni negativa, sino que son placenteras y displacenteras, que lo que tenemos que preocupar es regularla. Y por eso se habla de la gestión de las emociones y no del control de las emociones, porque técnicamente Mm, no podemos apagar emociones, simplemente mm, las podemos regular. genial. Y, y ahí un poco eso para como sumarte un poco a lo que Sí, estabas comentando. sí, bueno, profesor, bueno, muchas gracias por esta breve entrevista. La verdad es que fue muy fructífera con toda la información que nos entregó. Así que, bueno, honor al tiempo para darle el respeto que se merece. Le doy las gracias por este encuentro. Espero que en algún futuro podamos tener otro encuentro donde hablar de otras cositas. Y bueno, muchas gracias A disposición, nuevamente. Gabriel, ningún problema. Muchas Al gracias, profesor. contrario, te agradezco a ti por el ¿Le puedo hacer espacio. alguna pregunta? Por Sí, supuesto, bueno, Víctor, el espacio. sí, puede ser una pregunta breve porque justamente tenemos un muy pequeño momento para esto, ya que el profesor tiene otro encuentro No, sí, ahora próximo. sí, súper cortita. A mí, por ejemplo, por experiencia, más que pregunta o comentario, ¿qué pasa con los profesores, los técnicos deportivos en el área formativa, que aún las mallas curriculares no se agrega la psicología deportiva? Porque yo he visto que muchos técnicos, preparadores físicos, a niveles formativos, no saben regularse ellos mismos para poder Lo que transmitirle pasa, Víctor, a los es que deportistas ahí es muy pequeños. sencillo. Las mallas de esas psicologías deportivas todavía están demasiadas antiguas. O sea, a mí me tocó, te voy a dar Mm, ejemplo concreto, me tocó recién un instituto que me contrata como mentor, como tutor más bien de un diplomado de psicología del deporte. Y en la malla no hay nada de emociones. Todavía estamos en la antigüedad de los tipos de mm, motivación, cosas que se pueden aprender fácilmente y que a lo mejor sería interesante poder ahondar en otros elementos. Entonces estamos desactualizados con respecto a los contenidos que se pasan dentro de psicología del deporte. mm. Bueno, una de las respuestas para contrarrestar esto es justamente estos espacios para dar hincapié a la inspiración, a la también tenemos la necesidad de ser más autodidacta en el conocimiento, para promocionarlo, para profundizar, porque como hablamos últimamente con el profesor Carlos en la entrevista, somos muy adoctrinados con esta información y solamente nos limitan lo que ocurre en el mismo sistema. Entonces, claro, hay mucho que compartir. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por este breve tiempo. También Víctor, al resto también que va a ver próximamente esto. Y ante cualquier duda también estamos presentes para poder ofrecer el conocimiento y bueno, en colaboración todos podemos avanzar mucho mejor. Así que bueno, muchas gracias, profesor, por su espacio y por su tiempo. Al contrario, al contrario. Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, estimado, que estén muy, muy bien. Cuídense mucho, Hasta muchas luego. gracias. Chao, Gabriel. Chao. Chao, Víctor. Muchas gracias.